Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video del canal. En el día de hoy, pues como dice el título, le voy a dar continuación eh, al anime de Shingeki no Kyojin. Entonces ya he abordado bastante, creo yo, las cuestiones de la similitud de la historia con Evangelion. Eso lo he comentado como brevemente porque ya después haré un video de Evangelion y si ustedes lo ven, pues van a encontrar todavía más similitudes entre las dos obras porque hay muchas. Y pues de cada una lo abordaré de manera particular, ¿no? Ya hablé también de este paralelismo con la mitología nórdica, que es una clara inspiración para la obra de, ni me acuerdo cómo se llama el autor de Shingeki no Kyojin, pero pues es una clara referencia, no es clara inspiración. También de Eren ya hablé bastante en esta similitud de Odín, también en otras cuestiones. Dimir también como base principal. También ya mencioné un poquito de mi perspectiva de los Ackerman, ¿no? Como también en este paralelismo de la fidelidad que tiene Ymir con el rey Fritz. Pero hay otros temas muy importantes, creo yo, que son importantes abordar. Y a lo mejor antes de retomar como el analizar el actuar y el por qué desactuar de algunos personajes que son importantes, creo yo que es importante hablar de otro de los temas generales de la obra que pues es la guerra en sí, ¿no? Creo que ese es pues otra fuente de inspiración de la mitología nórdica para este anime, para este manga, y que pues es no solamente uno de los pilares de la mitología nórdica para los nórdicos, y quien sepa más, corríjame con confianza. Si mal yo no recuerdo, la guerra es precisamente uno de los aspectos más importantes para todo el panteón nórdico, ¿no? Tanto para Odín, para Thor, Loki, gran parte de su, yo no diría que su razón de ser, tal vez en mayor o menor medida sí, pues es la existencia de la guerra, ¿no? La guerra como un medio, pero también como un fin, ¿no? En el sentido de que hay que recordar que para los nórdicos en ese entonces, precisamente por su condición geográfica, por sus condiciones climatológicas, no tenían acceso a muchos recursos como otros países u otras regiones del mundo que pues viven o vivían en climas muchísimo más favorables este, para la agricultura, ¿no? Que ese ha sido uno de los aspectos fundamentales de por qué los seres humanos dejaron de ser nómadas, ¿no? El hecho de descubrir la agricultura, poder sembrar, poder cosechar y lo mismo generar alimento, grano, harina, bla, 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 y el crecimiento que eso ha implicado, ¿no? Recordemos que en ese entonces no era así, o sea, en ese entonces, estando tal al norte del mundo, las cuestiones climatológicas eran muy desfavorables, entonces estos asentamientos humanos pues sobrevivían en gran parte de lo muy poco que podían sembrar, cosechar, pero gran parte de precisamente invadir otras tierras, o invadir esas tierras, conquistarlas, saquear los recursos, regresarlos, o sea, eran situaciones muy precarias, pero eso, o sea, uno de los motivos por los que, más bien uno de los medios y fines por los que podían subsistir era precisamente por el conflicto armado, el poder trasladarse a otro lugar, enfrentarlos, derrotarlos y hacerse de sus recursos, ¿no? Entonces, la guerra es precisamente un medio para sobrevivir, pero el hecho de la guerra, aunque pueda sonar muy obvio, pues es que conlleva obviamente la cuestión de la mortalidad, ¿no? De la mortalidad en el combate mismo o la muerte por las heridas ocurridas, ¿no? También recordemos que en esos entonces la medicina no se asemejaba para nada a la medicina moderna y entonces muchos morían por las heridas, porque no contaban obviamente con medios para poder afrontar infecciones y todo este asunto, ¿no? Entonces, eh, la cuestión de la guerra ahí también era un fin para muchos porque, recordando la cuestión de la mitología nórdica, pues era casi un honor y era casi como la única forma, creo que sí era la única forma de acceder al Valhalla, ¿no? El hecho de morir combatiendo implicaba que las valquirias llegarían, se lo llevarían con Odín y entonces celebrarían todos, ¿no? En el Valhalla. Entonces, creo que esa fue también una forma eh,
de poder plantear la muerte en combate como una muerte digna, ¿no? Porque en realidad creo yo que si no hubiera existido esa connotación religiosa, cultural de la muerte en esas circunstancias, tal vez muchos hubieran desistido mucho antes, ¿no? O sea, recordemos que era una cuestión de necesidad, pero pues vaya, la guerra y la muerte no son agradables en absoluto, ¿no? Entonces creo que ese planteamiento que acabo de hacer también es muy escueto, ¿no? Porque se entiende que en ese entonces era una cuestión de mera necesidad, ¿no? Pero la guerra a través de la historia de la humanidad fue pasando de motivos de sobrevivencia a motivos de poder y a motivos de, vaya, o sea, voy a sonar reiterativo, pero poder en el sentido de poder apropiarse de recursos de otros países, también un poder en cuanto a las cuestiones políticas y económicas, y poder en el sentido de generar una relación de conquistado-conquistador, ¿no? O de alguien que somete a alguien más, ¿no? Y creo que ese es otro de los planteamientos muy, muy importantes del anime, porque prácticamente se va basando en eso, ¿no? O sea, repasando un poquito otra vez la historia de Mir es fundamental para todo el planteamiento del anime, porque nace precisamente de la guerra. O sea, Emir es una esclava, y es una esclava porque el rey Fritz, que aparte era un sádico de lo peor, se la pasaba conquistando otros pueblos y conquistó el pueblo de Emir, ¿no? Y entonces, en esta cuestión de conquistar, pues se establecen estas relaciones de poder, ¿no? De rey-esclavo, ¿no? De conquistador-conquistado. Entonces, eh, ese es uno de los fundamentos muy importantes, porque también cuando Ymir obtiene el poder titán, en lugar de liberarse ella precisamente en esta identificación del que se somete ante alguien más, ella somete ese poder titán para los deseos y los caprichos de Rey Fritz, y la usa precisamente en las cuestiones de la guerra, ¿no? Es justamente el hecho de la guerra lo que le da esa identidad al pueblo de Ymir, que se vuelven conquistadores, que el poder titán es temido en todo el mundo, porque ese poder titán fue el que ayudó a que el pueblo del rey Fritz, a que los eldianos pudieran apoderarse de gran parte del territorio, y además infundieran terror en muchos pueblos, ¿no? De hecho, creo que es en la canción final, no me acuerdo de qué temporada, creo que en la segunda temporada, que es como la historia de Eldia, creo que contada por los mardianos, no me acuerdo, pero el punto es que tanto lo que cuentan los aldeanos como los mardianos hay muchas similitudes, y una de esas similitudes es que precisamente el poder titán se utilizó para la guerra, ¿no? Se ven como muchas imágenes así como en blanco y negro, como en sepia, no me acuerdo muy bien, que se ven titanes como atacando a otros pueblos, como personas o soldados muy desesperados ante los titanos. O sea, esta cuestión de la guerra, como decía, tiene otras connotaciones que van ya mucho más allá de la mera sobrevivencia, ¿no? O sea, sí es una cuestión de sobrevivencia o supervivencia para los que son atacados, pero es una cuestión de dominio y de poder para aquellos que utilicen ese poder, ¿no? Y entonces creo yo que eso también va dando una identidad a ese pueblo en específico, ¿no? Que después, al perder todo ese poderío y quedarse solamente con el rey fundador, eh, pues de cierta forma cargan con toda esta historia, con toda esta connotación, con toda esta discriminación que existe del resto del mundo hacia ellos, y entonces el resto del mundo los ve de cierta forma, ¿no? Y Marley, que se hace del poder titán, pues ahora le hace al mundo lo que el día le hizo a Marley, ¿no? Es como este cuento de nunca acabar, hasta que, bueno, en la historia Eren pues, se presenta como el enemigo del mundo, y entonces todos se unen para acabar con Eren, aunque Eren acaba con todo el mundo en realidad, ¿no? Que es lo que dicen al final del anime. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que aquí la cuestión es que esta cuestión del conflicto de la guerra eh, va formando esta cuestión de identidad para el pueblo de los eldianos, también para el pueblo de Marley y para el resto del mundo, ¿no? Que se ve la necesidad de desarrollar armas, de desarrollar contramedidas para poder neutralizar
pues al poder titano. Pero creo yo que también ahí hacen un paralelismo, una similitud muy muy grande con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que creo que es la guerra eh, tal vez más conocida en la historia de la humanidad, no porque las otras no sean importantes, sino por todo lo que conllevó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por la cuestión de cómo Hitler se vuelve como pues este gobernante tan importante para Alemania, una Alemania que viene muy golpeada de la Primera Guerra Mundial, una Alemania que encuentra en este líder una propuesta sobre la raza, una propuesta sobre ellos como identidad, como seres superiores a los demás, que de cierta forma encuentran, por así decirlo, un, tal vez reivindicación ante sus propios ojos de que no están tan golpeados, no están tan heridos como nación, como identidad, como salieron de este primer conflicto, y que eso los impulsa, ¿no? Y que además toman como objeto de odio a un grupo muy particular que son los judíos, ¿no? Que pues Hitler utiliza para depositar ahí todo su odio, y entonces pues creo que ya sabemos lo que fue pasando ahí, ¿no? Millones de personas murieron durante el conflicto en los campos de concentración, y hay como muchos aspectos ahí que se van repitiendo en el anime, ¿no? El hecho de que dentro de Marley haya como barrios, ¿no? Como lugares designados únicamente para los aldeanos, que utilizan la banda de identificación, que es lo que también pasaba pues, en los guetos, en los lugares donde los alemanes nazis tenían a los judíos, ¿no? Que tenían que portar a fuerza la banda para ser identificados todo el tiempo, vivían en condiciones de pobreza, de mucha discriminación, les quitaban sus riquezas, sus propiedades, ¿no? Que en el anime pasa lo mismo, los despojan del poder titán, de su identidad, de muchas cosas. Y entonces creo que va quedando muy claro este punto de que la cuestión de la guerra, la cuestión del conflicto, la cuestión del poder, eh, que es el generar una relación donde haya alguien más que el otro, creo que es un reflejo muy claro de lo que alguna vez ya mencioné en algún video, de esto que nosotros como seres humanos nos podemos llegar a hacer a nosotros mismos, ¿no? En la cuestión de, como lo planteaba Freud, de la relación que existe entre el super yo, el yo y el ello, ¿no? La cuestión de que muchas veces un ello, de que el ello muchas veces se ve muy aplastado, al igual que el yo, ante los designios del super yo, que puede ser muy rígido, muy tiránico, muy dictador, y entonces muchas veces eso se ve reflejado en la relación con otras personas, ¿no? Y creo que eso es lo que va dando como un entendimiento del por qué eh, los chicos que vienen de Marley actúan como actúan, que creo yo que ese es otro de los puntos muy importantes también de la historia, y que creo que refleja una realidad muy dura para la mayoría de la humanidad, que precisamente en cuestión de la guerra, y que es muy curioso pensar que en realidad hayamos tenido un periodo de paz largo en la historia de la humanidad, porque a lo largo de las décadas pareciera que siempre hay un conflicto armado, ¿no? En estos momentos de actualidad tenemos la cuestión de Rusia, Ucrania, Israel y Palestina, ¿no? Antes fue la cuestión de Irán, Estados Unidos, y antes, eh, a lo mejor un poquito más alargado el tiempo, la guerra de Vietnam, y antes la Segunda Guerra Mundial, y antes la Primera Guerra Mundial, y la Revolución Mexicana, y, o sea, como que a lo largo de la historia de la humanidad siempre hay un conflicto armado, ¿no? O sea, como que si hacemos ese repaso histórico, no ha habido un periodo de paz realmente largo, ¿no? Si no es una revolución, es una guerra entre naciones, o si no, es una guerra civil, ¿no? Por ejemplo, sería muy iluso muy ingenuo hablar de Latinoamérica y no hablar de las cuestiones que vive, por ejemplo, en México. La realidad es que en México se está viviendo una guerra al narco, ¿no? Estamos hablando de una guerra civil prácticamente, donde ya no sé cuántas personas han desaparecido en nuestro país nada más en los últimos 20 años, precisamente por este conflicto
armado que existe contra el narcotráfico, ¿no? En Colombia las cosas están igual, en varios lugares, o sea, la cuestión de la guerra, la cuestión del conflicto, que no le llamamos guerra a estas cuestiones como más locales, pues no deja de ser una guerra, o sea, no es como que estos cuerpos delictivos, estos grupos delictivos se defiendan a pedradas o utilizan el karate o el kung fu, o sea, utilizan armas hasta más potentes que las del ejército o la policía, ¿no? O sea, es un conflicto armado tal cual, ¿no? Pero bueno, o sea, creo que eso va siendo un reflejo también muy fiel de la naturaleza humana, o sea, no cayendo en la situación de hablar de que somos buenos o somos malos, de que el ser humano nace bueno o nace malo o nace con una tendencia a la maldad, no, no es una cuestión de moralidad, es una cuestión de que el ser humano, precisamente por todo lo que va reprimiendo en este proceso formativo para la sociedad, va reprimiendo muchas cosas y una de las cosas que va reprimiendo es el odio, es la violencia, es la agresividad y eso que se reprime tarde o temprano sale de formas muy, muy macabras, ¿no? Y eso, valga la redundancia, tiene esa expresión precisamente en el conflicto armado, en la guerra, dejando un poco de parte, de lado, los beneficios económicos que tiene para ciertos grupos, pero también creo que en el anime y precisamente en estas cuestiones de la guerra se deja ver muy claramente que mucho de ese odio que se maneja en estos grupos que son adultos y lo quiero ir como manejando así, es la forma en la que se le trata a las infancias, a los niños, ¿no? Eso también Evangelio lo deja muy claro, ¿no? Es como todos estos adultos en Evangelio que componen a NER, que vale la redundancia, son adultos, son mayores de edad, son como un cuerpo paramilitar, un cuerpo militar supuestamente para salvar a la humanidad, utilizan niños para salvar a la humanidad y le dejan mucha responsabilidad a estos niños, en especial a Shinji, ¿no? Que aún siendo como es y sabiendo todos cómo es Shinji, le dejan toda la responsabilidad de salvar al mundo, a la humanidad, ¿no? Y en Shingeki no Kyojin creo que eso queda todavía más claro, no solamente en Eren, sino en Mikasa, en Armin, en toda la Legión de Reconocimiento, pero creo que esto se ve todavía más cruel en Marley, ¿no? El cómo tratan a Bertolt, a Reinhard, a Annie, a Gaby, a todos estos niños que compiten para ser guerreros y ser los elegidos por el pueblo de Marley para aportar a los titanes y entonces hacerle frente al resto del mundo, ¿no? Eh, Esa es una expresión muy clara de cómo muchas veces los niños y las niñas son utilizados como viles objetos por los adultos, ¿no? Que quedan muy descubiertos ante los conflictos de los adultos y no son protegidos en absoluto, al contrario, son empleados como armas, ¿no? Que eso es uno de los aspectos que refleja muy bien este anime. Hay una gran diferencia a lo mejor entre que dentro de la Isla Paraíso ellos se vuelven voluntarios, ¿no? Eren entra porque quiere, Mikasa entra para cuidar a su chiquistriquis, Armin pues ahí va porque no sabe estar solo, también por una cuestión de amistad, pero vaya, lo deciden, o sea, no hay como una imposición ahí. En el caso de los chicos de la isla, que diga, de Anne Marley, hay una gran diferencia porque ellos, creo que cuando uno va hasta cierta parte del anime, como que puede pensar que son unos desgraciados, ¿no? Por ejemplo, Annie cuando intenta secuestrar a Eren, pues mata, por ejemplo, al cuerpo de Levi, a los soldados que componen este grupo de Levi, con un lujo de violencia de verdad tremendo, ¿no? Y a todos los que en esta escena del bosque, pues igual matan muchos soldados con lujo de violencia, ¿no? En su caso, igual Rainer y Bertolt, uno pudiera pensar que también son unos sádicos de lo peor por todo el desmadre que hicieron a romper las murallas y el hacer que entraran los titanes y demás, ¿no? Pero cuando uno va descubriendo el porqué de sus acciones y cómo se les trata, pues, es muy difícil y eso también lo hace muy bien Laura. La autora es como, creo que es un excelente escritor en ese sentido porque no te puedes quedar indiferente, o sea, es muy duro. Creo que uno tendría que ser demasiado frío o demasiado prejuicioso, creo yo, para que uno no pueda entender
las motivaciones y las circunstancias que vivieron estos niños, ¿no? Por ejemplo, a mí sé que me cae de la fregada igual que Gabi, Gabi me cae de la cola, pero conforme uno va entendiendo sus historias, sí se vuelve uno empático hasta cierto punto con ellos, ¿no? Porque también vivieron historias muy complicadas. Sé que creo yo, ahora sí hablando de un personaje de manera muy concreta, es el reflejo perfecto de un hombre cuya infancia fue utilizada para los objetivos tanto de sus padres como de una nación o como de una sociedad. Y es por eso que sé que se pueden ver como particularidades muy precisas, muy exactas, hablando como, no quiero utilizar el término así, pero como para que podamos entendernos de la cuestión de la psicopatía, de un psicópata. Sé que es muy frío, un poco igual que Annie, pero creo que Annie todavía tiene un poquito de mayor calidez, ¿no? En el sentido de que, o sea, Annie es muy fría, es como muy calculadora, como que es esta imagen un poquito de fe fatal que no llega a serlo tal cual, creo yo, por la gran diferencia que hay entre Oriente y Occidente de lo que es una fe fatal, ¿no? Como que fe fatal se utiliza mucho como en estas producciones hollywoodenses, ¿no? Como que en el anime sí, pero con sus características como todavía más particulares. Pero Annie como que se le ve todavía más como, ¿cómo decirlo? Como dispuesta a renunciar a esa causa. O sea, ya hay unas partes en el anime donde cuando Reiner va recordando y Annie van recordando, donde Annie le pide a Reiner que regresen, que no tiene caso seguir, ¿no? Cuando se están enfrentando en la Isla Paraíso, donde Annie en realidad mucho de lo que hace lo hace para estar con su padre de nuevo, aunque su padre igual, repito, hay muchas similitudes entre Annie y Seke, porque el padre de Annie también la usaba, ¿no? En el entrenamiento es como muy duro con ella para poder asegurarse ese lugar y que viva mejor. Pero Annie todavía en este amor que siente por su padre y con la esperanza de volver a verlo, como que todavía pareciera que puede ceder en muchos aspectos, ¿no? No se ve que lo haga con gusto, o por lo menos con tanto gusto, toda la matanza que hace, ¿no? Al contrario de Seki, que Seki, por ejemplo, cuando prácticamente elimina a casi toda la legión de reconocimiento y quedan muy poquitos, lo hace igual sin dudarlo, lo hace hasta con gusto, lo hace hasta como si fuera un deporte, ¿no? Igual en otros momentos de la historia se ve muy así. Y sé que, repito, creo que va haciendo como esta expresión muy clara de la violencia, de la sangre fría, de como un asesino en serie, por así decirlo, aunque es un soldado precisamente porque sus papás y la sociedad lo trataron como un vil objeto. O sea, sé que a diferencia de Eren, bueno, creo que Seki y Eren son las dos caras de la misma moneda. No solo porque sean hermanos, sino porque son hijos del mismo hombre, pero el mismo hombre que cambió en un momento muy determinado, ¿no? O sea, para Grisha creo que hay dos puntos muy importantes de la historia. Ya sé que me estoy yendo por otro lado, pero es para comprender un poquito. El hecho de que hayan matado a su hermana, a Grisha lo cambia, no solo que hayan matado a su hermana, sino la reacción tan tibia de los padres de Grisha. Eso sí se me hace una tibieza imperdonable, o sea, que todavía lo regañaron, o sea, mataron a su hija, torturan a su hijo y todavía piden perdón por eso, es horrible, ¿no? Pero bueno, eso es lo que alimenta y empuja a Grisha para hacer todo lo que hace hasta que creo que la expresión con la que dibujan a Grisha de Adina es como perfecta, ¿no? O sea, no da chance para pensar otra cosa. Cuando sé que los delata, creo que su cara en Grisha y Andina es como que se dan cuenta que, una, que la cagaron muchísimo con Seke y que dos, que sus acciones tuvieron esas consecuencias y entonces cuando obtiene el poder del titán de ataque y llega a la isla Paraíso y reflexiona todo lo que pasó, es cuando empieza a actuar muy distinto con Eren. O sea, la crianza con Eren cambia del presionarlo, del forzarlo, de ver a un chico como un objeto, a verlo como eso, como un niño, como un humano, ¿no? Como un humano que tiene sus pasiones, que tiene sus deseos, que tiene sus propias motivaciones, pero en el caso de Seke no le dieron esa oportunidad. A Seke siempre se le presionó para que fuera un guerrero, para que pudiera infiltrarse, para que recuperara. O sea,
hace que lo pone en una situación imposible porque tiene que obedecer a sus padres y cumplir los designios de sus padres, y no es que tenga que, pero se lo plantean así. Y al mismo tiempo le piden que para lograr todo eso obedezca lo que Marley le exige, y entonces poder ser este guerrero ideal para poder cumplir con la otra. O sea, lo ponen en una paradoja, pues sí, criminal, porque tiene que obedecer a las dos partes, y poder cumplir con esta al final, ¿no? Pero pues sé que de cierta parte se tiene que ir como dividiendo ciertos aspectos. Y obviamente el entrenamiento que le dan es un entrenamiento militar a estos niños, ¿no? Y no es que sé que sea capaz o incapaz, bueno, sí es incapaz, pero porque el mismo entrenamiento está diseñado así. O sea, lo entrenan como un vil soldado, cuando en realidad es un niño, ¿no? Y el hecho de que no puede ir avanzando, de que no vaya cumpliendo esos logros, es lo que hace que Grisha se decepcione tanto de él, y además no lo oculta, ¿no? Hay escenas donde hay dos escenas, creo, por lo menos hay una escena que yo tengo muy marcada, donde no me acuerdo exactamente qué dicen de Seki, que no está pudiendo salir adelante o que no está cumpliendo. Entonces Grisha lo ve con una decepción terrible, así le ponen una pinche jetota como típico padre mexicano, y como que truena la boca, y entonces eso hace que lo marque. O sea, hace que eso es como es un parteaguas, y precisamente esa situación es lo que empuja también a Seke a ver en el portador del titán bestia una figura paterna completamente opuesta a Grisha, ¿no? Que es una figura paterna cálida, acompañadora, no es una figura paterna que no presiona, sino que cobija, que le da contención, que le da apoyo, y que además hay un diálogo. O sea, el hecho de aventarse la pelota entre ellos, que después lo replica con Eren en mayor o menor medida, esta forma de generar ese diálogo, ¿no? O sea, se dicen algo, se avientan la pelota, van, vienen, y entonces eso hace que pues hasta cierto punto lo ayuda. Creo que si no hubiera existido esa figura, sé que hubiera sido todavía más sádico, ¿no? Creo que eso es lo que rescata un poco de la humanidad de Eren, pero porque esa propia humanidad la matan sus padres. O sea, Grisha, como en esta presión, lo sofoca, lo aturde, lo asfixia, ¿no? Que es lo que acaba generando que sé que sea así. Tanto odio de Grisha pues vuelve a un niño odioso, porque también esa es la sensación, por lo menos a mí es la sensación que me da hace que es una persona odiosa, ¿no? Un poco como la lógica de Bárbara de Regil, de la persona amargada amarga, pues sí, un poquito sí es así la cosa. En Gaby pasa algo similar, pero bueno, se me va el tiempo, iré retomando precisamente esta cuestión de sé que ya, como en esta cuestión social, porque la cuestión de sé que, como digo, se parte de dos, como respetar y seguir los designios de Mali, pero también respetar y seguir los designios de Eldia por parte de su familia. Entonces, si tienen quejas, sugerencias, su propio comentario, háganmelo saber, y los espero en el próximo video. Hasta entonces.